Bien, entonces yo creo que ya estamos nuevamente la mayoría. Estábamos haciendo la separación de soberanía y el poder público, que es el tema que nos interesa, pero necesitamos saber de dónde es que viene el poder público, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿quién ostenta la soberanía? El pueblo. El pueblo. El pueblo. Y habíamos mencionado que tenemos una herramienta, ¿verdad? Que es, lo vamos a dejar aquí abajito, el voto para poder delegar esa soberanía. Y ahora la pregunta es, el poder público, ¿quién tiene el poder público? Los tres poderes del Estado. La triada. Ujú, así es. Y la vamos a, en lugar de colocar los tres poderes del Estado, vamos a colocar la autoridad o las autoridades, ¿verdad? Entonces es así como llegamos a la definición del poder público. ¿Es un poder? Sí es un poder, pero el poder público ya es un poder estatal. Por eso hablamos de un poder. Incluso por eso habíamos citado que dentro de los sinónimos tenemos como poder político, ¿verdad? Poder político, etcétera. Entonces, esto, de esta manera resumimos prácticamente el tema del poder público, página 193, 194, 195, y pasaríamos entonces a la teoría de la representación, página 196. Entonces, veamos acá, el pueblo vota, elige a sus autoridades y luego el, la soberanía cambia. O sea, es el mismo poder, solo que cuando hablamos del poder del pueblo, hablamos de la soberanía. Y cuando hablamos de que el pueblo ha elegido a través del voto a sus autoridades, está delegando el proceso de delegación de esa soberanía que es poder. Porque ¿qué es la soberanía? ¿Qué dice el artículo 141? ¿Qué es la soberanía? La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Ujú. Pero, ¿qué es? ¿Qué entienden ustedes que es la soberanía? ¿Es el poder? Ujú, es poder, ¿verdad? Y ahora cuando hablamos del poder público, ¿qué es? Poder. Es poder también, ¿verdad? O sea, es la misma cosa, solo que cambia el nombre y, y cambian quien tiene el poder, ¿verdad? Nosotros como guatemaltecos tenemos, entre comillas, el poder solo en periodos de elecciones. Lamentablemente, así es. Aunque literalmente la Constitución indica que nosotros tenemos el poder, pero nosotros sabemos que en la práctica es solo cuando tenemos elecciones, solo ahí tenemos el poder, ¿verdad? Ya luego, al momento de que las eh, autoridades electas tomen posesión, ellos ostentan el poder. Cada 4 años se repite todo este proceso, ¿verdad? Entonces ya sabemos de dónde viene el poder público, sabemos que viene de la Constitución, sabemos que quien tiene el poder es el pueblo originalmente, y a eso era lo que estaba yo mencionando antes de que nos pudiéramos desconectar. Eh, la soberanía la situamos en poder constituyente o poder constituido. ¿En qué tipo de poder situamos a la soberanía? En el constituyente. Constituyente.
Porque ¿quiénes crearon la Constitución? Eh, Las El autoridades. pueblo. ujú. No puede ser lógico si las autoridades, porque no existían las autoridades, ¿verdad? El pueblo. Fue el pueblo La que asamblea. fue el pueblo, ¿verdad? Entonces acá el poder constituyente. Y cuando hablamos del poder público, estamos frente a un poder constituido. Y guardamos esto para después. Ahora cerramos. ¿Alguna duda, pregunta con relación a este tema? Vic, disculpe, ¿podría volver a dejar la imagen? Perdone. La, 5 minutos. la borré, pero se las puedo compartir. Creo que la guardé también. Se la subo a WhatsApp o a Claro. Ahora, Gracias. muy bien. Ahora, página 196 y página 197. ¿Qué me pueden decir sobre la teoría de la representación? ¿A qué se refiere esta teoría? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué define? ¿Cuáles son los elementos importantes a rescatar de esta pequeña lectura? Página 196 y 197. ¿O qué se les puede venir cuando hablamos de la representación? De cómo representa nuestras autoridades a Guatemala en el Mm, exterior. no, 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 no. Bueno, No. aquí nos estamos yendo a derecho internacional público ya muy avanzados. Licenciado, ¿no es donde dice la teoría de la representación simboliza la puerta por la que de manera indirecta el individuo ingresa para participar en política de manera Mm, completamente libre para manifestarse por medio de los procesos electorales? ujú. Y a eso me lleva una pregunta para ejemplificar la teoría de la representación. Ya tienen a su presidente que los va a representar. Ah, Ya, ya. ahora sí, quién es el representante? Es Jimmy. Jimmy, Jimmy, y está conectado el compañero. Veamos, a ver. no Sí, sé. creo que Sí, estoy con mi otro nombre. sí, pues Albert. Muy bien. Entonces el compañero, bueno, entonces acá justamente se da la teoría de la representación. La teoría de la representación opera en qué condiciones opera? ¿Cómo pueden identificar en qué condiciones opera? ¿Será que opera en Venezuela? ¿Será que opera en Cuba? ¿Será que opera en Nicaragua? ¿Qué pasa con esos tres países? Incluso en Guatemala. Dios nos libre en Guatemala, que va por esos caminos. No sé. No existe la teoría de la representación, porque si usted mismo busca representar a un grupo, ¿qué pasa? Si usted es de la oposición, por ejemplo, ¿qué pasa? Su vida corre en alto peligro, ¿verdad? Grave riesgo por ser de la oposición. Pero la teoría de la representación, vaya que en Guatemala acá no pasan esas cosas. Guatemala es otro país totalmente diferente, ¿verdad? No. Pero se supone que Guatemala es un país democrático. Lo leímos en el artículo 142, si no estoy mal. Si me recuerdan, ¿qué decía el artículo 142 de la Constitución? Licenciado honoral 140, Mm, ¿Dónde, donde dice pues, dónde está la forma de gobierno? Ajá, sí, ajá. el sistema de gobierno es Sí, republicano, democrático y representativo. ese es el fundamento de la teoría de la representación. Entonces vamos a colocar, ¿qué artículo me dijo? Disculpe. 140, 140. Y el 141 es de la soberanía, ¿verdad? soberanía y 42 de la soberanía del territorio. Muy bien, ustedes lleven nota de esto, ¿verdad? Este es el fundamento en donde lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala. La teoría de la representación establece que las condiciones para que se pueda dar esta teoría es que la forma de gobierno sea democrática.
¿verdad? Porque eh, si es democrático, todos pueden participar, van a elegir, y es por eso que nosotros en nuestro mecanismo utilizamos el sistema de voto por votaciones, ¿verdad? Votación por minoría, votación por mayoría, porque estamos frente a un tipo de gobierno democrático. ¿Y quién fue quién fue el que adoptó este sistema de gobierno? El presidente, No. no. Presidente que fue electo en ese tiempo, no. Mm, Tampoco, no, entonces no. Pensemos ahorita como que estuviéramos en Guatemala de hace unos 100 años o un poco más. Después de la conquista, después de que Guatemala, no, unos como ¿cuántos años? Estamos en 2024 y eso fue más o menos 1570 y algo, 1576, 75. ¿Cuál fue la pregunta, Ali? Que nos pongamos a pensar ahorita como cuando estuviéramos en Guatemala declarada independiente. No existía nada. No existía el organismo judicial, el legislativo, el ejecutivo estaba en construcción. Entonces lo que nos apunta a señalar es que quién, quién o quienes establecieron el tipo de gobierno fue el pueblo. Por eso somos democracia, porque fue el pueblo quien a través de la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la Constitución. Y es ahí en la Constitución en donde encontramos varios derechos, derechos humanos incluso, ¿verdad? La forma de gobierno, las instituciones que van a operar en Guatemala, etcétera. Entonces, la teoría de la representación justamente opera en una democracia. Vamos a colocarlo acá. O- Opera en un sistema democrático, donde todos pueden elegir y ser electos. Esto encontrémoslo en la Constitución, ese derecho, por favor. Derechos civiles y políticos. No se va a ir al final, no se va a ir al principio, váyase a la mitad más o menos, como antes de la mitad, entre el principio y Es entre el la mitad. 135, Ujú. licenciado. ¿Qué Capítulo nos... 3, artículo? artículo 135, deberes y derechos Ok, civiles. ajá. ¿Qué nos dice allí? Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. A. Servir y defender a la patria. B. Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. C. Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos. D. Construir a los gastos públicos en forma prescrita por la ley. E. Obedecer las leyes. F. Guardar el debido respeto a las autoridades. Y G. Prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. Mm, Ubiquemos el inciso que indica elegir y ser electos. Si no está ahí, no es ese artículo. Que también está el 136, que es deberes y derechos políticos. Dice Ujú, que es el son derechos 136. y deberes de los ciudadanos a inscribirse en el registro de ciudadanos. B, elegir y ser electo. B, C, B, ok. B, Es artículo 136, inciso B. Ahí nos están indicando que tenemos el derecho de elegir y ser electo. electos. Eso significa representar.
para que podamos participar en un proceso, ¿verdad? Esos son derechos Deberes y civiles, derechos deberes y derechos civiles y políticos. políticos. Gracias. Bien, entonces veamos acá. La teoría de la representación rápidamente indica, las notas del tema anterior están identificadas con el sistema democrático, en el cual se observan elecciones libres y periódicas. ¿Ok? Opera un sistema democrático. Cuando hablamos del sistema democrático, entre paréntesis, hay elecciones sin fraude, ¿verdad? Porque ahora ese tema de fraude ya está bastante gastado. No sé por qué Venezuela. ¿Por qué hizo una elección cuando ya sabía que no iba a ganar la oposición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, ¿por qué engañar? ¿Por qué mentir? Si son una dictadura, que digan, somos una dictadura, no vamos a dar oportunidad a ningún representante, a ningún otro posible candidato el derecho de ser electos, porque nosotros nos consideramos una dictadura y punto, ¿verdad? ¿Por qué fingir que están en una democracia cuando sabemos que los hechos dicen otra cosa? ¿Por qué no hablar con la verdad? Si son una dictadura, son una dictadura y punto, ¿verdad? Carlos, ¿le escuchamos? Sí, Lick, es que fíjese que tengo una duda respecto a ese tema porque pues he estado siguiendo las noticias con el tema de las elecciones en Venezuela y no sé si tal vez usted me lo pudiera aclarar. ¿Hay alguna otra forma, de como poder sacar del poder a este señor o las leyes del país no lo permite? ¿O cómo podría ser como para terminar como el tema de Cuba, también un régimen de estos países y que sea todo lo contrario? No sé si me explico. Sí, bueno, esa sería una muy buena pregunta. Yo creo que tal vez a la próxima, el próximo martes, tal vez invito a un abogado en derechos humanos de Venezuela que está viviendo actualmente en Venezuela y que él mismo nos responda. Yo, a mi opinión, que yo soy un inexperto, soy un bebé en pañales en tema de derecho constitucional y tema de democracia, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo, pero la historia nunca falla. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué pasó en Francia? Para que pudiéramos La nosotros, revolución. Con la, el tema de la Revolución Francesa, Lick. sí, la toma de la Bastilla. Y incluso ahorita para quienes pudieron ver los Juegos, la inauguración de Juegos Olímpicos, se pudieron dar cuenta que en toda esta narrativa de sus episodios, porque toda la ceremonia de inauguración la seccionaron, ¿verdad? Por un episodio que representaba al amor, otro episodio a la historia, otro episodio a los Juegos Olímpicos, etcétera, ¿verdad? Pero hubo uno que hacía referencia a el tema de una mujer decapitada, no sé si se dieron cuenta. Yo solo vi, pero que estaba criticando era la escena de la Santa Cena. Ah, sí, esa también la vi y pues es muy triste, ¿verdad? Yo creo que ahí hay varias teorías que quisieron representar, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto es que en el derecho penal, ustedes se van a dar cuenta que en la historia del derecho penal hubo un momento en la historia del derecho penal que fue muy dura, pero los franceses trataron la manera de imponer una pena, la pena de muerte, de una manera mucho más humana. ¿Y en dónde se inventó la guillotina? ¿Dónde creen que se inventó la guillotina? Sí sabemos todos que es una guillotina, ¿sí? Donde la guillotina es donde le cortan la cabeza a la persona. Así es. ¿Y por qué creen que la guillotina? ¿Por qué creen que se inventó la guillotina? ¿Y en dónde se inventó? Tal vez porque es una Ya muerte de color. en París, Ujú, en Francia, en el ¿verdad? año 1792. ¿Y por qué la inventaron?
Se ¿Sí me entiende? utilizó la guillotina el 25 de abril de 1792 cuando se ejecutó a un delincuente llamado Nicolás Jacques, el apellido no lo puedo pronunciar, el Jack. dispositivo que mostró eficaz y menos brutal Mm, en comparación con otros métodos, lo que derivó en su adopción oficial como el método de ejecución en Francia. ujú. ¿Usted preferiría morir que le abran el, digamos que le abran el pecho para sacarle el corazón sin, o sea, sin anestesia ni nada, ¿verdad? ¿O preferiría morir en la guillotina? ¿Cuál de los dos es más humano y cuál de los dos es menos tortuoso? Una guillotina, güey. Es por eso que le inventaron y eso lo responde al derecho penal, porque una sanción de tortura, y es por eso que inventaron la guillotina, porque según el derecho penal, en la historia del derecho penal, las muertes antes de la guillotina eran muy degradantes, eran deshumanizar al ser humano, ¿verdad? No darle al ser humano su lugar. Imagínense esas muertes, cómo pudieran haber sido antes de la guillotina. Licenciado, si mal no recuerdo, creo que hay una como breve historia que dice que, no sé si en Roma o en Grecia, empezaron los castigos Ujú. a los delincuentes, pero a pedradas. Ese era uno de los castigos hasta que Ah, murieran. ¿te Era imaginas? apedreados por todos los pobladores. Sí, muy, muy, muy difícil, porque imagínese qué trauma, ¿verdad? Para la familia de ver eh, a su ser amado, ¿verdad? En esas condiciones y que todavía esté agonizando y no lo maten y deseen el sufrimiento sea prolongado, ¿verdad? Entonces, el derecho penal también sufre el tema de una sanción más humana con el tema de la guillotina. Y al día de hoy, que estamos en un derecho penal más actual, es el tema de la inyección letal, ¿verdad? Bien. Entonces, a lo que estoy, para responder a la pregunta, no sé si me escuchan. Sí, licenciado. Para responder a la Sí. pregunta, yo pienso que va a tener que intervenir un país poderoso. En este caso puede ser Estados Unidos. Pero la cuestión con Venezuela es que como recibe apoyo de China y de Rusia, Estados Unidos no puede intervenir, ¿verdad? Incluso la ONU ha estado muy débil en el sentido de apoyar una solución inmediata a Venezuela. ¿Ya cuántos años llevan desde 2014? Ya pasaron varios años y sigue la situación en Venezuela. Incluso en nuestro istmo, ¿verdad? En nuestro istmo tenemos a la par, tenemos que casi a la par, no somos vecinos porque nos divide Honduras, pero imagínense, la dictadura ya está cerca, está en Nicaragua. Y Licenciado, y así como Maduro cuando se muera dejará a su hijo. sí, sí, esa es la idea. Así es, ¿verdad? Es como una monarquía. Veamos estas dictaduras, una monarquía. No es un rey, pero es lo mismo. Porque ¿quién ejerce la justicia? El dictador, ¿verdad? ¿Quién tiene el control de todos los poderes? El dictador. Y en la antigüedad, en los tiempos medievales, y es por eso que Francia tuvo la Revolución Francesa, porque ¿a quién mataron en Francia para la Revolución Francesa? Luis XVI y María Antonieta. A los reyes y a la reina, que eran prácticamente era una dictadura. Pero en ese momento no se llamaba una dictadura, sino se llamaba una monarquía, un sistema de monarquía, ¿verdad? Entonces puede ser que por ahí vaya el tema también. Como ahora la lucha ya no es, así nos hacen creer que la lucha ya no es con sangre, ¿verdad? Sino que es más que todo político. Pero la historia nos ha indicado y hay varios ejemplos de que el pueblo debe de levantarse. Incluso en nuestro himno nacional tenemos, ¿verdad? Una parte que hace alusión a que si Guatemala es invadida, tenemos que pelear con nuestra sangre.
y nos llama, ¿verdad?, a luchar en arduo, eh, en patrio ardimiento, etcétera. Pero yo pienso que esa sería una muy buena pregunta para que alguien que esté en Venezuela que nos pueda responder. Y ahora, ¿qué van a hacer ustedes como venezolanos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Verdad? Bien, y entonces estábamos retomando la teoría de la representación, que esta teoría nos explica que todos tenemos derecho a participar y ser electos bajo un sistema democrático. Opera la teoría de la representación. En Guatemala, como fundamento, podríamos utilizar el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y veamos más adelante otros datos interesantes. Dice que eh, este sistema, de acuerdo con el criterio que sostienen numerosos tratadistas sobre derecho político, es el único que permite evitar que el poder público se convierta en poder arbitrario. O sea, la teoría de la representación establece que este es un mecanismo que permite que el poder público, lo que está pasando, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Venezuela, Cuba, Nicaragua, que el poder público, ¿qué dice? Se convierta en, es lo que permite evitar que el poder público se convierta ¿en qué? En poder arbitrario. No están poniendo atención y después andan preguntando. Veamos, entonces es un mecanismo que permite evitar que el poder público se convierta en poder arbitrario. En otras palabras, si estamos frente a un poder arbitrario, ¿cuál es el sinónimo que podríamos usar? Luis Vicente, si nos puede ayudar, ¿a qué nos referimos con poder arbitrario? Tal vez que una persona da la pauta como decir, está bien y esto no. ¿Y un ejemplo? Como en los partidos de fútbol, licenciado. Ok, ok, muy bien, ok, se convierten en una dictadura, ¿verdad? Esos son, veamos acá, dictadura, como por ejemplo, ¿verdad? Dictadura, dictadura. Cuando es arbitrario ya sería una dictadura, ¿verdad? Porque ellos favorecen a quien ellos quieren, ¿verdad? Si deciden que una persona es inocente, aún siendo culpable. Si es una persona culpable y ellos desean que sea inocente, así va a ser y punto. Es arbitrario, es ilegítimo, eh, es un poder que deja su esencia, ¿verdad? Se convierte en contra del pueblo mismo, porque el pueblo mismo tiene la soberanía. Y menciona, es el único que permite evitar que el poder público se convierta en poder arbitrario y que se observen a cabalidad las reglas vinculadas con el respeto a las libertades individuales. Como apéndice de esa pauta liberal y abierta, se descubre la teoría de la representación o la representación a secas como un fenómeno que se maneja en el ámbito político para acentuar la participación ciudadana. Entonces, esta teoría de la representación la vamos a encontrar ¿en dónde? En el ámbito político. Y también nos dice que esta teoría aumenta la participación ciudadana. Alguien acaba, alguien acaba a desear más adelante, al momento de que ya estén ustedes graduados como abogados, participar en política, que levante la mano, así sin miedo. Algún cargo de representación, tal vez hasta posibles alcaldesas, diputadas, la próxima presidenta.
Shirley sí tiene esa intención más adelante. Juan Pablo también. Acá la idea es de participar, ¿verdad? Y de poder cambiar Guatemala. Hamilton también, excelente, muchas gracias por la participación. Yo quisiera Efectivamente, estar pero en el Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación en la Sí. sección de investigación criminal, en la DEIC, no, Ah, DIPANDA o no sé qué otras existen, pero más adelante vamos a hablar de eso también, cómo se compone. Ah, bueno, y creo que ahorita en la próxima presentación no nos va a dar tiempo, pero ya eh, es un tema ligado a, ¿verdad? Ligado a esas dependencias. Y otro punto a nuestro favor sobre el tema de la teoría de la representación, según el libro, es que aumenta la participación ciudadana. ¿Sí? En la práctica, esta fórmula consiste en que los miembros de la población deciden superar la situación en que se encontraban en épocas anteriores, cuando en asambleas especiales ligadas a la democracia directa, compuestas por reducido número de individuos, ejercían por sí su derecho relacionado con el manejo de los negocios públicos. Al respecto, citan a un autor, Rodrigo Borja, califica la representación como una de las características sustanciales de la forma de gobierno republicana. Eso también lo podrían incluir como parte de la definición que tiene la característica de eh, tiene la característica sustancial de la forma de gobierno de una república. Entonces acá opera en un sistema democrático y republicano, vamos a agregar, y republicano, porque eso es lo que nos está indicando, que además de ser democrático sea una república, y Guatemala es una república, ¿sí? Y veamos acá. Aspecto que se practica en los tiempos modernos y mediante su empleo el pueblo elige a quienes tendrán bajo su responsabilidad todo lo relativo al gobierno. El método tiene sentido y cobró vigencia en virtud que hoy las comunidades son muy complejas, tomando en cuenta que su composición abarca millones de personas, razón la cual sería imposible llegar a consensos o acuerdos definitivos. Por lo tanto, la teoría de la representación simboliza la puerta por la que de manera indirecta el individuo ingresa para participar en política de manera completamente libre, para manifestarse por medio de los procesos electorales. Acá podrían subrayarlo también, me gusta mucho cómo lo expresa, que es la puerta para que un ciudadano común pueda participar en la política. Es decir, que el hombre actúa por medio de representantes a los que encomienda la misión de velar por sus intereses y se dediquen a satisfacer sus necesidades, papel que él no puede llevar a cabo por sí mismo. Aparece entonces la teoría de la representación, cuyo nacimiento dejó atrás a la democracia antigua, a la que las elecciones no tenían ninguna importancia. A ese respecto, autor Jaime Vidal Perdomo escribe que en el curso del siglo XVIII apuntó el fenómeno de asimilación de democracia y elección en la filosofía política de la época ante la imposibilidad del ejercicio de gobierno directo y como corolario inmediato de las teorías representativas. En el siglo XIX, buena parte de la lucha reposó en la extensa extensión del sufragio, expresión del proceso de democratización del Estado que se anhelaba. ¿Qué es sufragio? sufragio es el voto. Voto o sufragio es lo mismo si no estoy mal. Ok, muy bien. Esa palabra voto agregan al glosario y sufragio también, para ver si existe alguna diferencia o es sinónimo uno del otro. Voto o sufragio. Y en nuestra Constitución, al referirse al Estado de Guatemala y su sistema de gobierno, está escrito que es republicano, democrático, representativo, conceptos que están en concordancia con la doctrina moderna, pues lo republicano significa que se opone a lo monárquico, lo democrático a lo autocrático. Esa palabra también, por favor, autocrático, ya vamos 3 palabras el día de hoy. Sería voto, sufragio, autocracia o autocrático. Y dice, y lo representativo está en contraposición al papel que el ciudadano desempeñaba en la democracia antigua al dedicarse personalmente a tomar decisiones directas con relación a los negocios estatales. Si alguien me pudiera describir en el WhatsApp estas 3 palabras del día de hoy, por favor, así no se nos olvidan. Y
Veamos el tiempo también. Ya tenemos 10:55, nos quedan 15, justamente para entrar a hablar de los poderes del Estado. Entonces, creo que no nos va a dar tiempo ahorita de cerrar la de continuar. Si me hacen favor de volverse a conectar, voy a cerrar en este momento la sesión. Así tenemos otros minutos más para poderla terminar y pasamos a la siguiente presentación, que es esto, ¿verdad? Los tres poderes, página 197. Voy a detener la grabación y si me hacen favor de volverse a conectar para poder terminar, compañeros, muchas gracias.